Bueno, a ver, entonces, continuando con esto. La otra opción que tenemos acá es Per Player Mob Spawns, bien, que básicamente lo que va a hacer es que nuestro servidor va a tratar de spawnear monstruos de manera uniforme, ¿verdad? Para todos los jugadores en ese momento, bien. Entonces esto nos va a ayudar a poder escalar lo que sería el límite máximo de aparición de mobs, ¿verdad? En base al número de jugadores que tengamos, lo que es muy importante hacer para que no se note la diferencia entre cuando estén jugando 2 jugadores, 3 jugadores, a cuando estén jugando como 50 jugadores, ¿bien? Entonces vamos a activar definitivamente esta opción de escalar la capacidad de spawneo de monstruos para todos los jugadores en línea. Otra de las opciones que tenemos disponible es prevenir o evitar que los jugadores se muevan o puedan alcanzar un chunk que no esté cargado bien. Esto va a causar un error interno de sincronización de chunks en la carga. Básicamente cuando un jugador llega a un lugar donde no hay un chunk cargado, lo que va a hacer es que el servidor va a tratar de cargar ese chunk con la máxima prioridad, bien, causando lag básicamente, bien, entonces causando una caída de los TPS. Entonces vamos a activar esta opción para evitar que suceda eso, que los jugadores no puedan moverse a chunks que no estén cargados. Y lo siguiente es que nos permite modificar la implementación de Redstone. Acá otra vez vamos a estar modificando el funcionamiento normal de la Redstone, bien. Hay varias opciones, vainilla, esta que se llama Eigencraft y corriente alterna, bien. Siendo que vainilla es la opción por defecto, es la manera, el comportamiento por defecto. La opción más recomendada es que funcione como corriente alterna, bien, en esta implementación. Entonces vamos a usar esa nosotros para nuestro servidor. Como siempre, al utilizar esta opción, al optimizar esto, estamos modificando el comportamiento normal de la redstone. Entonces hay que tener cuidado con eso porque podríamos estar rompiendo ciertos mecanismos. Hay más detalles técnicos, para que quiero leerlo en la guía hay más detalles técnicos que nos comenta exactamente cómo funciona esto de la implementación de corriente alterna. Bien. Otra de las mecánicas del juego que pueden causar lag es el tema de los mapas del tesoro. Cada vez que un jugador adquiere un mapa de tesoro por tradearlo con aldeanos, el juego va a tratar de buscar una isla del tesoro que todavía no haya sido descubierta. Bien, el problema de esto es que a medida que pasa el tiempo y los jugadores descubren más y más islas, la búsqueda de un tesoro por parte del servidor se vuelve un proceso cada vez más y más intensivo, bien, más pesado. Entonces puede generar picos de lag. Bien, tenemos dos opciones. Una de estas opciones es desactivar esta mecánica para directamente evitar estos picos de lag. Y la otra opción es simplemente hacer que los aldeanos comiencen a vender mapas del tesoro que ya fueron descubiertos. Bien, entonces simplemente únicamente la primera persona que compre ese mapa del tesoro a ese aldeano va a ser la que realmente encuentre el tesoro. Las siguientes personas van a recibir un mapa cuyo tesoro ya ha sido descubierto. Ambas opciones, por supuesto, implican un deterioro en la mecánica de juego, bien. Yo en mi caso simplemente voy a mantener activada la mecánica del descubrir los tesoros por medio de los mapas, pero voy a poner que los aldeanos puedan vender mapas que ya fueron descubiertos. La siguiente opción sencillamente corrige un fallo, un bug, bien. Así que es probable que quieras ponerla como verdadero aquí, a menos que una de tus granjas esté aprovechando este bug, pero es cosa improbable. Bien. La otra opción es la de mantener siempre cargado el spawn. Por defecto, en Minecraft Vanilla el spawn está siempre cargado, bien. Los chunks del spawn están siempre cargados en la memoria. Podemos desactivar esta opción o simplemente elegir cuál es el radio que va a estar cargado. Bien, disminuir el radio, por ejemplo. Esto ya depende de qué tan usado sea el spawn en tu mundo. Si el spawn es muy visitado en tu mundo, probablemente quieras mantener el spawn cargado. Bien. Y reducir el radio si es que te parece que el spawn que tenés implica un gasto de recursos muy grande. Bien. De lo contrario, tenemos la opción de directamente desactivar la carga del spawn. Yo lo dejo cargado porque sé que en mi servidor de rol el spawn es el centro de la ciudad y es siempre muy utilizado, muy visitado. Entonces es conveniente y cómodo para los jugadores tener el spawn siempre cargado, bien. Además el servidor no va a tener que estar cargando y descargando el mapa todo el rato cada vez que un jugador entre o salga de la ciudad. Por otro lado, como tenemos la opción de configurar, todas estas opciones pueden configurarse por mundo, bien. Entonces tenemos la opción, por ejemplo, de decidir que el spawn quede cargado en nuestro mundo principal
pero se descargue o quede desactivado en otros mundos, bien. Por ejemplo en el End, que no es tan visitado. No hace falta mantener el spawn del End cargado todo el tiempo, ni hace falta mantener el spawn del Nether cargado todo el tiempo. Entonces eso sí podemos desactivar nuestras opciones ahí, bien, cuando configuremos las opciones de cada mundo. Yo lo que voy a hacer básicamente es reducir el radio de 10 a 5 y mantenerlo cargado el spawn todo el tiempo, bien. Acá hay otra opción que nos limita la cantidad de entidades que pueden guardarse por chunk, bien. Y esto es muy importante de configurar porque un jugador dañino podría tratar de llenar un chunk que no está cargado, llenarlo de entidades como flechas, por ejemplo, de manera que cuando cargue ese chunk el servidor tenga que cargar de golpe todas esas entidades, bien, lo que puede provocar un pico de lag. O incluso, de hecho, si te pones a buscar en YouTube, hay videos de cómo hay gente que puede crashear servidores usando esta mecánica, bien. Entonces estas opciones van a impedir que algún jugador pueda hacer daño mediante ese método. Así que básicamente recomiendo copiar todas estas opciones que nos dan acá y poner límites a la cantidad de entidades que pueden guardarse dentro del chunk. La siguiente opción controla el tiempo en el que ciertos objetos específicos bien pueden permanecer en el suelo. Sabemos que Minecraft por defecto tiene los dropeos duran 5 minutos, ¿verdad? Una vez que pasan los 5 minutos desaparecen. Pero bueno, hay objetos que quizás no queremos que duren tanto porque no son tan útiles. Bien, por ejemplo lo que es la cobblestone, la nederita, los objetos que dejamos generalmente tirados cuando minamos. Los cactus, por ejemplo, bien, porque hay granjas masivas de cactus que dejan muchos cactus en el suelo. Las flechas. Generalmente las cosas que sueltan las granjas, bien, no queremos que permanezcan mucho tiempo en el suelo. Entonces podemos activar esta opción para tener tiempos alternativos dependiendo del objeto, bien, tiempos alternativos de desaparición. Así que también recomiendo copiar esta lista, me parece que es útil, bien, de manera que los objetos menos importantes desaparezcan tan rápido y no supongan una carga, porque no hace falta que tengamos la piedra que nadie va a recoger 5 minutos cargadas ahí en el suelo. Bien, podemos hacer que desaparezca más rápido porque de cualquier manera no tiene ninguna utilidad. Por cierto, estos valores están en ticks, bien, y recordemos que 20 ticks son un segundo en el servidor. Entonces estos 600 ticks equivalen a 30 segundos, en lugar de los 5 minutos que estaría normalmente la cobblestone en el suelo. Bueno, y aquí una nota al margen que adicionalmente existe una opción que se llama Item Despawn Rate, que básicamente podemos incrementar o disminuir bien el tiempo en general. Bien, la regla de los 5 minutos la podemos disminuir si queremos, o la podemos incrementar para que los ítems duren, no sé, 10, 20 minutos en el suelo, para que el jugador tenga más tiempo de ir a buscar sus cosas si muere. Bien, generalmente no se modifica esto porque básicamente es un acuerdo entre todo el mundo y todo el mundo sabe, o la mayor parte de los jugadores saben que las cosas duran 5 minutos en el suelo. Es como una regla que está implícita siempre ahí, bien. Así que modificarla va a resultar un poco chocante para los jugadores. Sobre todo si la disminuimos, porque va a ser mucho más complicado el juego en sí mismo. Luego están estas opciones de los tick rates, bien, que principalmente se concentran. A ver, la parte más útil es el tema de los aldeanos. Bien, como ya hemos hablado, los aldeanos son una de las entidades más intensivas que existen para el servidor. Y esta opción trata de un poco aliviar esa carga, bien. Entonces podemos incrementar estos tick rates para preservar un poco los recursos del servidor. Yo en este caso voy a pasar de 40 a 100 y acá voy a poner un valor de 50. Otra opción útil es el tema de optimizar las explosiones, que básicamente ya nosotros sabemos, a ver qué pasa si explotamos mucha TNT durante el juego, probablemente se lague todo, bien. Esto básicamente es un algoritmo que va a limitar el número de explosiones por cada tick. Así que es probable que quieras activarlo. No hay un impacto en la mecánica del juego que uno pueda realmente notar bien, a menos que sepas bien cómo funciona la TNT y que seas muy observador con el detalle de la cantidad de TNT que pueda explotar por segundo. Pero probablemente los jugadores normales no vayan a notar este cambio, bien, así que es muy recomendable activar la opción de optimizar las explosiones en general.
Luego tenemos la opción de los Armor Stand. Bien, los Armor Stand son... A ver, ¿cómo se dice en español? Bueno, no importa. Los Armor Stand también son entidades, entonces se vuelve pesado para el servidor. Y tenemos la opción de no contarlos como entidades, activando aquí el tema, o mejor dicho, desactivando el tiqueo de los Armor Stand. Entonces, ¿qué sucede? Si ponemos esta opción como falso, básicamente vamos a deshabilitar las máquinas de lag que funcionen en base a Armor Stand, pero también podemos romper los plugins que requieran Armor Stand para funcionar bien. Así que tenemos que verificar si es que alguno de nuestros plugins trabaja con Armor Stands o no, bien, porque si al desactivar esta opción podemos estar rompiendo esos plugins. Yo en este caso voy a desactivar las dos opciones porque no tengo ningún plugin que requiera los Armor Stand. Y esto supone también un incremento importante en el rendimiento del servidor. Además que uno se evita la posibilidad de que un jugador pueda estar tratando de crear una máquina de lag con Armor Stands. Bien. La siguiente opción tiene que ver con los cofres. No son los cofres del tesoro, pero son estos cofres que uno encuentra por ahí en las mazmorras o en las estructuras del Nether. Tenemos la opción de que se rellenen automáticamente para que todos los jugadores puedan encontrar esos cofres. Entonces, si colocamos en verdadero este que dice auto replenish, quiere decir que el cofre se va a rellenar automáticamente. Bien, está útil cuando vamos a tener un servidor de survival que dure mucho tiempo, porque una vez que el cofre sea looteado, bien que sea saqueado, otro jugador puede venir y volver a saquearlo básicamente. Entonces podemos colocar el número máximo de veces que se va a rellenar el cofre. Yo en este caso lo voy a dejar en -1 para que sea ilimitado. Y la siguiente opción, refresh max y refresh min, va a determinar el tiempo que tiene que pasar para que antes de que el cofre sea rellenado, bien. De manera que no se rellena automáticamente, sino que tiene que pasar, por ejemplo, un día. Bien, al día siguiente quizás pueda ser rellenado el cofre. Tenemos la opción de cambiar la semilla cada vez que se rellena, de manera que los ítems que vayan saliendo sean diferentes unos de los otros, bien, sean diferentes por cada saqueo. Y la última opción sirve para restringir el saqueo por cada jugador, bien. Es decir, un jugador solo puede sacar una vez cada cofre, bien. Si el jugador trata de volver a saquear ese cofre, le va a aparecer un cofre vacío básicamente. Lo que sí es importante es saber que este mecanismo de rellenar, ¿verdad?, los cofres solo funciona para los cofres que fueron originados durante la generación del mundo, bien, es decir, para los originales. Si yo rompo un cofre y lo vuelvo a poner otro ahí en donde estaba ese anterior, no va a funcionar el mecanismo de relleno. Así que es importante que le hagamos saber a nuestro jugador que es conveniente que no rompan los cofres de las mazmorras o los cofres de las estructuras de los Stronghold, bien, o de las estructuras del infierno, del Nether, para que los demás jugadores tengan la posibilidad de encontrar también ese tesoro. Luego tenemos otra opción que trata de evitar que nuestra seed, nuestra semilla, la semilla de generación de nuestro mapa sea descubierta, así que es conveniente activarla, bien. Pero también lo que es conveniente es ir a la configuración de spigot.iml y cambiar manualmente estas semillas que encontramos acá, bien, las semillas de las aldeas, del desierto, del iglú, de las junglas, todas estas las cambiamos manualmente. Que todas sean diferentes y aleatorias para dificultar aún más el hecho de que alguien pueda encontrar nuestra semilla y aprovechar y abusar de esto, bien. Recordemos que estas opciones solo afectan los mapas que todavía no fueron generados, bien. Si un chunk ya fue generado, no va a estar con esta semilla, así que es recomendable hacerlo antes de generar el mapa. La siguiente opción es para modificar la cantidad de luz que requiere un monstruo para aparecer. Lo vamos a dejar como viene por defecto, bien, vainilla. Luego tenemos configuraciones para la carga de los chunks. Esto básicamente dicta cómo se van a cargar los chunks. Así que probablemente si tengas problemas en la carga de los chunks, tengas que modificar estas opciones. De cualquier manera, no se recomienda tocar estas opciones al menos que realmente sepas lo que estás haciendo, bien. Así que esto lo dejamos así como viene, no vamos a tocar estas opciones. Pero hay que tener en cuenta que si estás teniendo problemas o lag en la carga de los chunks, probablemente haya alguna configuración aquí que tengas que modificar. También tenemos una opción para loguear o para registrar en la consola la IP de los jugadores. Si por alguna razón tenés que proteger la privacidad de tus jugadores, es probable que quieras desactivar esta opción.
Otra de las opciones importantes para evitar bug y para evitar jugadores malintencionados que traten de crashear el servidor es limitar la cantidad de hojas y la cantidad de información que puede contener un libro, bien el libro dentro del juego. Entonces yo voy a reducir el número de páginas que se puede crear en un libro a la mitad. También es probable que quieras prohibir los símbolos que no pertenezcan al código ASCII, bien, es decir, los símbolos extraños, para que los jugadores no puedan colocar símbolos extraños en un libro, porque generalmente eso es propenso a causar bugs, bien, o de hecho el tema de esos libros que te banean automáticamente de un servidor, bien, o que te crashean el juego, se basan en la utilización de estos caracteres que no pertenecen a la tabla ASCII. No tenemos una opción acá para eso, pero es probable que quieras encontrar un plugin que nos permita prohibir esos caracteres en los libros. En esta sección de acá detalla cómo podemos cambiar las configuraciones por cada mundo. Bien, una configuración propia para el end, una configuración propia para nuestro mundo normal y así. Entonces de esta manera podemos, por ejemplo, tener distintos límites de spawneo, de aparición por cada mundo. Bien, quizás en el mundo normal queremos tener los límites normales, pero en un mundo de recursos queremos que los jugadores se sientan más seguros, que no aparezcan tantos monstruos a su alrededor, entonces podemos disminuir los límites allí. Yo en este caso voy a aprovechar ahora para desactivar la carga del spawn en el end, bien, para que el end no esté siempre cargado. Ok, acá tenemos algo bien importante que está muy bueno que veamos, que es el tema del anti-X-ray. Sabemos que el X-ray, los rayos X, bien, ese mod trampa que te permite ver los minerales a través de las paredes, a través del suelo, debe ser el hack más utilizado en los servidores, bien. Existe una opción ya implementada en el servidor en Paper que nos permite activar un mecanismo anti-X-ray, bien. Entonces vamos a aprovechar ahora para activar este mecanismo. Bueno, vamos a ver qué dice esta guía para configurar el X-Ray. Entonces tenemos dos modos de anti-X-Ray. Bien, acá en el medio, en la imagen, en el medio vemos cómo sería sin ningún modo de anti-X-Ray activado. Bien, o sea, podemos ver absolutamente todos los minerales. Luego nos muestra el modo 1, bien, que es el menos intensivo, que es el que yo voy a utilizar. Que básicamente el defecto que tiene es que el jugador va a poder ver los minerales que no estén completamente rodeados con piedra. Bien, si hay un mineral que tiene alguna cara que esté al aire, bien, que esté en contacto con un bloque de aire, probablemente lo vaya a ver. Bien, por otro lado el modo 2, que es un poco más intensivo, y es intensivo realmente por el lado del jugador, bien, va a tratar de reemplazar todos los bloques que se encuentren debajo de la tierra por bloques aleatorios. De manera que va a ser imposible realmente que vea cuál bloque es real y cuál no es real. Pero esto resulta un poco más intensivo para la conexión del jugador y para el cliente, así que yo voy a tratar de no utilizarlo. Vamos a activar únicamente la opción 1. Acá ahí se ve cómo funcionan ambos modos en el infierno. Entonces en el modo 1 solo los bloques que estén cubiertos completamente por otros bloques sólidos van a ser ocultos, bien. En el modo 2 se va a crear bloques falsos que obstruyan la visión. Probablemente el modo 2 sea el más infalible, bien, pero tiene esto de que es un poco más pesado para el cliente. Y si hay una persona con una computadora de bajos recursos jugando en nuestro servidor, probablemente tenga problemas por tener activado el anti-X-Ray en el modo 2. Y acá abajo se nos da una configuración recomendada que directamente podemos copiar y pegar a nuestros archivos de configuración, así que es muy fácil de activar. Nosotros vamos a utilizar esta configuración por defecto y vamos a pegarlo en cada uno de nuestros archivos. Va a ser una configuración para el end, una configuración para el nether y una configuración para el mundo normal. Fíjate que en el end directamente desactivamos el anti-X-Ray porque no hace falta. Bien, porque no hay minerales allí.